Vamos a pasar ahora a recibir a... ¿cómo lo pronunciaba? Albrieu. Abrieu. Sí, Abrieu. Albrieu. Abrieu. ¿Hacemos un corte para el segmento? Bueno, vamos a pasar ahora con una entrevista con nuestro invitado del día de hoy, que es Ramiro Abreu. No es una entrevista, capaz lo podemos hacer medio columna, y que nosotros te preguntemos cosas de la situación laboral argentina. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás primero? Muy bien, gracias. Y dijiste, hablamos afuera del aire, dijiste también latinoamericanas, o sea, ustedes, te presento, sos cofundador de Sur Futuro, que es una ONG, se le puedo decir así, Sí. que hace monitoreo de datos y intenta, digamos, garantizar o mejorar el acceso al trabajo para todos los que pueda ser posible, ¿no? Sí, correcto. Fue una forma sintética de sí, explicarlo. digamos que miramos dónde hay oportunidades de empleo y nos fijamos cómo hacer para que accedan aquellos que suelen quedar afuera de esas oportunidades. Así, para resumir, trabajamos en América Latina principalmente y somos parte de una red que trabaja en todo el sur global, te diría, que es donde están los trabajos más problemáticos. Ustedes marcaban recién la problemática joven y también eso se cruza y hay interseccionalidades con otras, por ejemplo, género. No es lo mismo ser joven varón que joven mujer, por ejemplo. Entonces estudiamos todo como ese tipo de obstáculos, interactúan y detectamos dónde hay oportunidades. Tratamos de coordinar actores a ver cómo aprovechamos, ¿no? Para decirlo así. Ok, ya dijiste obstáculos, ya, digamos, pensaba como, digamos, cuando dijiste obstáculos podrías haber dicho diferencias o disparidades o algo así, como dijiste obstáculos, o sea que hay cosas que están haciendo que la gente no pueda acceder a los trabajos. Claro, mira, de por sí lo que ustedes contaban antes de los jóvenes, ¿no? Vos antes, hace mucho tiempo, pero es algo que todavía existe en algunos lugares, tenías 17, 18 años, terminabas la secundaria, tenías una carrera para hacer. Puede ser una carrera, estudiabas y entrabas a una empresa o directamente entrabas al mercado laboral. Y había instituciones, la gran factoría, ¿no? Trabajo de largo plazo. La gente a lo sumo se enojaba porque no lo ascendían, ¿no? Obviamente que no era todo el mundo. Eso implicaba una distribución de tareas dentro del hogar muy marcada, ¿no? O sea, pues solo eran trabajos de varones. Pero bueno, pero aún así, digamos que la perspectiva no te generaba ni ansiedad ni incertidumbre. Bueno, me puedo ir mejor, peor, pero yo sé qué tengo que hacer. Bueno, ese modelo desapareció. Entonces se fue desarmando. En Argentina, en el mundo. En Argentina también por las crisis, por los cambios estructurales que salen mal, como los 90, como está pasando ahora. Entonces, cuando uno mira la perspectiva del mundo joven, uno diría, lo que vos decías, la informalidad, ¿no? La idea de ser emprendedor, pero sos un emprendedor obligado, ¿entienden? Una cosa es un emprendedor que dice, yo quiero hacer la mía, no tenés obra social, no importa porque tengo una idea, ¿no? Supongamos. Otra que vos digas, mirá, lo único que puedo es ser emprendedor, tengo que rebuscármela. Entonces, cuando uno mira los países del sur global... Que ser emprendedor hoy puede ser abrir un puesto de pancho móvil que vaya por, Claro. Que vaya por ahí. O sea, gracias. Digamos que el mundo va camino a mucha más fragmentación en el mercado laboral. Entonces, uno tiene que ser su propio guía en la carrera laboral, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? ¿Con quién me asocio para hacer un proyecto? Antes eso estaba resuelto. La gente ya tenía trabajos aburridos, pero en términos de bienestar e ingresos, estaba resuelto. Sí, la idea de que tener un trabajo te garantizaba cierto bienestar, que hoy, bueno, también se fue degradando un poco. Exacto. Ramiro, recién hablábamos como, bueno, de estas salidas que aparecen en la informalidad y parte de eso es la idea del trabajo digital en plataformas que pueden ser de reparto, de transporte, de, bueno, creación de contenido y en Sur Futuro trabajan un poco, bueno, con esto que hablabas recién, ¿no? De, bueno, quiero ser emprendedor o en realidad lo estoy haciendo porque es la única opción que tengo y muchas otras formas de, bueno, cómo nosotros pensamos en el imaginario social que trabajan esas personas con lo que se ve en la realidad o lo que ellos mismos perciben de su propio trabajo. ¿Cuáles son como algunas de esas diferencias claves de, bueno, lo que pensamos de un trabajador de plataformas y lo que en realidad vemos? A ver, lo primero que tenemos que decir es que las plataformas tienen que ver con la inteligencia artificial, con la IA. La IA no es, como era antes, una tecnología súper sofisticada, no sé, en los 50, en aquella época que hablamos de esos trabajos estables, la tecnología que estaba dentro de una empresa era una caja cerrada, le decíamos una caja negra. La IA ahora está en todos lados, está tu teléfono, no importa incluso que no sea un teléfono inteligente.
Entonces, son máquinas invisibles que todo el tiempo están determinando oportunidades laborales, obstáculos, y también hay una disputa de poder en el mundo laboral con la IA, todo el tiempo. Todo lo que ustedes hacen, lo que están haciendo la gente de producción acá, también, no solo. Entonces uno tiene que a veces hacer una mirada un poco más amplia para entender las plataformas donde están, porque en realidad median todo el tiempo, y esa forma de mediar no es objetiva, porque en principio, ¿vieron cuando alguien dice mi jefe es un algoritmo? Eso siempre es mentira. Siempre hay alguien que se queda con la guita. O sea, es mentira. ¿No es que entiende? ¿El algoritmo qué hace? Dice, no, yo me quiero quedar con... No, tiene sentido. Es como pasaba en la película Tiempos Modernos de Chaplin con la cadena de montaje. Pero había un dueño que era un tipo panzón que leía el diario y era el dueño de la empresa, ¿entienden? Ahora es lo mismo, está oscurecido, pues nosotros creemos que dialogamos con la tecnología. Entonces, primera cuestión, las plataformas están en todos lados y generalmente tiene que ver con una cuestión de personas que generan algún tipo de relación de poder con otras personas en el mercado laboral, digamos así. Entonces, lo más visible es algo que de todas maneras no tenemos ningún dato, paradójicamente, que son el delivery, ¿no? El delivery es visible porque pedimos todo el tiempo, porque están ahí en la calle. Ahora, están en la calle. Vos vas a ver el Instituto de Estadísticas, ¿qué sé de estas personas? Nada. No sabemos quiénes son, no sabemos qué necesitan. Uno antes, cursemos con el trabajo de la empresa que decíamos antes. Entrabas a la empresa, trabajo aburrido igual, ¿qué hora es? ¿Cuánto falta para las 6? Pero te podías formar. Para empezar, te formabas en la empresa. Ahora las plataformas, no hay forma de hacer un mecanismo para formar, no sabemos quiénes son, qué necesitan. Entonces, lo primero que vemos, lo más visible, a pesar de que no tengan ningún tipo de soporte estadístico, son ese tipo de trabajos. Ese tipo de trabajos de plataformas de delivery suelen ser trabajos que actúan como un mecanismo cuando no tenés otra opción. Es muy raro, nosotros lo vimos, es muy raro que, vamos a decir más técnico, que calce con la preferencia de la persona. ¿Qué querés hacer? Quiero trabajar en Rappi. No ocurre. Tengo que trabajar en Rappi. Claro, y es una salida que solamente depende que tenga una bicicleta y que tenga del tiempo y la voluntad de hacerlo, que esté, digamos, lo puede hacer cualquiera. Claro, entonces cuando el sistema funciona mal, el sistema formal funciona mal o dinámico, informal, cuando no hay cosas para hacer y la gente no tiene trabajo, en estos mercados se genera lo que se llama sobreoferta. Hay un montón de gente que quiere trabajar ahí. Y obviamente eso hace que el mismo precio del servicio sea más bajo. Entonces para el consumidor, che, qué barato que es pedir a Rappi. Correcto, es barato, pero eso tiene que ver con que hay un montón de gente que compite entre sí porque en realidad es un trabajo que es lo que te tocó cuando no hay otra opción. Entonces, cuando uno piensa políticas para las plataformas, uno puede pensar, voy a regular para agregar protección social, es muy importante, pero uno tiene que tener un enfoque más comprensivo, porque suele ser gente que fue golpeada y sacada del mercado laboral. Entonces es mucho más que la protección social. Y en la última reforma laboral, un poco una crítica que tenía la oposición era decir, algo que podría ser una reforma laboral interesante es regular todo este trabajo de las plataformas digitales y un montón de trabajo que no está regulado, que no está correctamente avanzado. El teletrabajo también, digamos, quedó raro eso. ¿Cuál es su visión de eso? Ahora, por ejemplo, OIT es la Organización Internacional del Trabajo. A nivel internacional lanzó la primera regulación global. Por lo menos estándares mínimos, ¿no? De decir, che, ¿qué tenemos que saber de esta gente? ¿Qué cosas no pueden pasar en términos laborales? Por ejemplo, si es realmente flexible, independiente, no me podés penalizar si yo no uso la app. Sí son penalizados si no usan la app. Entonces, ¿qué? ¿Soy autónomo o no soy autónomo? Aparecen este tipo de cosas, ¿no? Obviamente que tiene sentido pensar en mercados laborales un poco más flexibles, en el sentido de que aquel mundo de la gran factoría no existe más, por más que tratemos de ¿no? La gran fábrica allá en Zárate, no sé, para contar la historia de Argentina. No existe más, no está más. Cada vez existe menos también, porque por lo menos en Argentina nuestro modelo productivo está cambiando. Claro, por eso, pero yo lo que te digo es, hay una tendencia global a pensar a que los mercados se fragmenten. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Si vos decís, voy a avanzar en mayor fragmentación sin cuidar los costos y los beneficios, ¿quién se beneficia y quién pierde con esto? Obviamente que es una transformación estructural que sale mal. Ya nos pasó. En los 90 nos pasó lo mismo. Hicimos una gran reforma laboral
pero también de toda la economía. Y después tuvimos un montón de gente que tenía un trabajo formal y terminó teniendo un kiosco. O vendía pollos en un kiosquito con la indemnización que había tenido. Entonces, cuando uno quiere transformar el mercado laboral y sale mal, te quedan empleos de muy baja calidad, que es muy difícil después. No es que el otro día decís, me equivoqué, volvamos al modelo anterior. Rompiste. Si se rompe, no se arregla fácil. Pero eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con este tipo de medidas, que lo que hacen es profundizar una tendencia que ya existe y que tenemos que adelantarnos con políticas un poco más activas y que por diseño miren que va a haber perdedores. Hay perdedores en este tipo de cambios. ¿Ustedes notan sobre oferta, un término que mencionaste vos, notan sobre oferta en todos los aspectos o solamente en los que aplico yo? No, puede ser que tengas mala suerte, pero no. Digamos que hay sobreoferta en muchos trabajos de servicio, o por supuesto Uber, de transporte, algunos trabajos como lo que vos decís, porque son mercados que son muy fluidos y van cambiando mucho. La tecnología también empieza a ganar terreno, entonces está en transformación. Pero después hay algunos mercados que son más de alta calificación, es nuestra elite. Imaginemos los trabajos que hacen codificación o que venden servicios al exterior. Por ahí hay gente un poco más grande que ustedes, tienen entre 25 y 35. Esa es la crema de mercado laboral. Bueno, esa crema de mercado laboral por las plataformas hacen algo que a ellos los beneficia mucho y es, en vez de depender de lo que se llama nuestra polity, o sea, de Argentina, dicen, bueno, vendo para afuera, trabajo en una cadena de valor de Europa. Entonces cobro en dólares, hay ideas nuevas, me dan bolilla, qué sé yo, X cosa. Ahora, ese grupo es totalmente invisible. El Rappi vos lo ves por acá, ese grupo no lo ve nadie. Uno puede conocer a alguien que hace eso, pero no lo vemos. Ese grupo antes era parte de nuestro encadenamiento productivo. Entonces las ideas de ellos y de ellas quedaban acá. Lo que tenemos ahora es que ese grupo se empieza a escindir. ¿Entienden? Esa gente trabaja, pero no genera ningún tipo de transferencia de conocimiento doméstica. Entonces, cuando vos mostrabas lo de informalidad, también hay una U de ingreso. Vos mirás los hogares, ingreso muy bajo, informal. Ingreso muy alto, empieza a haber mucho informal. Así como puede ser. Claro. Eso es muy alto. Y la gente que trabaja por afuera. Es gente que si puede se va. Se va de nuestra base tributaria, nuestra base impositiva y aparte de la difusión de ideas. Dice, eso se llama brain drain, ¿no? Tu cabeza trabaja para otro mundo, antes a otro país. Antes vos tenías que mudarte para eso. Ahora nada más abrís la compu y te mudás en el sentido de tu conocimiento. Entonces, la informalidad también tiene esa otra punta que nosotros tenemos que resolver. Así como hay que resolver la de los de más abajo, que hay sobreoferta, en el caso de los servicios como Rappi y demás, cuando la economía va mal, también vos tenés esta emergencia de una especie de elite que lo que hace, vos no la ves en ningún lado, trabaja para afuera, gastará algo acá, pero ninguna idea que tiene logramos que penetre, y esa es la única forma de que vos tengas dinamismo en la economía. Y no lo tenemos. Entonces tenemos como las dos puntas del espectro y hay como algún punto de conexión en esto que hablábamos recién de la regulación, por ejemplo, o qué podemos pensar desde Argentina para que ese tipo de empleos tengan una protección, tengan un marco. ¿Van de la misma mano? ¿Se piensan en mismas opciones de regulación o tenemos que pensar en dos mundos completamente paralelos? No, hay puntos de conexión que tiene que ver con la economía digital. La economía digital está hecha de bits, no de átomos, ceros y unos. Entonces, si vos querés regular algo o dar un beneficio o a que alguien pague un costo, todo va a ocurrir en un espacio de ceros y unos. Entonces hay algo común. Las plataformas son parecidas en cómo funcionan. Entonces, hay una parte de regulación que tiene, por ejemplo, que tiene que ver con corregir asimetría de poder. Si yo no estoy un día, no me cortes la app. Eso se hace si vos tenés lo que se llama pensamiento algorítmico. Eso vale para cualquier plataforma. Entonces hay una parte tecnológica, si vos querés, que es común. Ahora, fíjate esto, hace más de 10 años que tenemos estas plataformas acá en Argentina, todavía no pudimos avanzar ni ningún tipo de regulación al respecto. 10 años, una década. Si vos decís, no, es algo nuevo, muy nuevo, que se inventó ayer, bueno, esperá, no sé, tenemos que... Una década, o sea, entonces, uno lo primero que puede decir es que lo que se ve es que en general estamos quedando muy detrás en pensar lo que se llama la gobernanza, que es, fijemos las reglas para que el que pierda, por qué perdió, cómo lo compensamos, para entender qué pasa.
Junto con la regulación, lo que hacen los países que ya tienen regulación, hacen una política para que las empresas compartan parte de sus datos. Imagínate antes, una persona informal. Era un motoquero, como se decía en otra época, que hacía delivery en un restaurante en Florencio Varela. El gobierno no podía hacer ninguna política porque no tenía ningún dato de esa persona. Hoy en día está todo datificado. Y aún así no podemos ayudar a esa persona. No tenemos. Sí. Y yo siempre pienso que un primer paso sería exigirle a las plataformas, o también mismo a las redes sociales, que tengan una sede en Argentina, que tengan alguien con quien se pueda, por lo menos, dirigir las denuncias, los reclamos. Sí, eso uno como consumidor. Pero el punto es que vos imaginate que estas empresas agregan un montón de datos de las personas. Muchos países, por ejemplo en Europa, lo que dicen es: yo no quiero que me cuentes todo lo que haces, porque entiendo que vos tenés un negocio ahí, ganás plata como la fórmula de Coca-Cola, ¿entendés? No te va a contar eso. Perfecto. Pero Coca-Cola informa sobre sus empleados y empleadas. ¿Qué tiene que ver? Entonces, ¿cómo hacemos para generar mecanismos de que se llama data sharing, de compartir datos, para que la protección social, si quiere actuar, los gobiernos con política social, digan, a ver a quién le doy qué? Bueno, esa pregunta no tiene respuesta hoy en día. También se podría saber si esa persona que está haciendo Rappi o que está haciendo Uber, en realidad lo hace aparte de otro trabajo, ¿no? Claro, esos datos existen, están ahí, son mucho más fáciles de conseguir que antes en la vieja informalidad, que estaba totalmente subterráneo, no había forma. Hoy en día hay, en términos técnicos, hay formas, en términos de avance de la política de la gobernanza, todavía estamos en el punto cero. Entonces, si vos me decís, ¿qué tenemos que hacer? Avancemos en pensar una gobernanza, primero para ver quiénes son y qué necesitan. Nosotros tenemos muchos, pensando en interseccionalidad, tenemos muchos migrantes en Rappi, muchos venezolanos. Entonces ahí hay un problema también sobre que los migrantes y las migrantes no pueden certificar sus saberes, no pueden validar sus títulos. Entonces viene un médico, una médica acá y tiene que trabajar en Rappi. Entonces el problema tiene que ver con la política migratoria. Es así de complejo, ¿no? Esa persona más que protección social te dice, no, ayúdame a que me validen el título. Después vemos, me lastimo, bueno, lo vemos otro día. Pero hoy yo soy médico, quiero trabajar de médico. Entonces, es así de complejo, ¿no? Pero lo primero es, como mínimo, empezar a medir. Y hasta eso, ya pasaron 10 años, todavía no lo podemos hacer. ¿Por qué no pasa? No pasa por varias cuestiones. Nosotros trabajamos mucho... No solamente el tema de la medición y el número, ¿por qué no hay un reclamo genuino de la población en torno a un montón de estas cuestiones que estamos hablando? Primero, porque lo te decía antes, muchos de los trabajadores y trabajadoras de por ejemplo, las plataformas de delivery están en condiciones donde no pueden reclamar nada. No es un trabajo que eligieron donde sientan que pueden ser... Es recíproca la relación. Entonces dicen, yo quiero trabajar. De hecho, muchos se oponen a la formación de sindicatos, por ejemplo, por el miedo a perder el trabajo en el medio de esa sindicalización. Es difícil una cooperación horizontal cuando vos vivís el día a día. Y eso le pasa a mucha gente. Entonces, es difícil de ese lado, por más que hay voces. Nosotros estudiamos Brasil, Colombia, Chile, aparecen voces. No sé, en Brasil, por ejemplo, hay una comunidad de mujeres en plataformas porque quieren que las plataformas, más allá de protección social, que tengan una visión de género. Por ejemplo, si yo salgo de noche en una moto, no es lo mismo un varón que una mujer. Entonces, ¿cómo hacemos para que me asignes viajes en otro horario? Eso no lo piensa la plataforma y tampoco los varones que quieren armar un sindicato de plataformas, solo las mujeres. Entonces, digamos, es así de complejo el panorama que uno tiene acá. Ahora, yo lo pienso más desde el punto de vista de la política pública. ¿Por qué los gobiernos, incluso progresistas, no pueden salir a dar una respuesta a esto? Y una parte del problema es que tenés que saber cómo funcionan, tenés que tener algo de conocimiento algorítmico, un alfabetismo básico sobre cómo funcionan. Yo he estado en algunos debates en el Congreso, por ejemplo, sobre teletrabajo, y los debates parecía que la gente hablaba como si fuese que se iba a lidiar acá, ¿entendés? Por ahí un sindicato decía, yo lo que quiero es poder juntarme con los trabajadores. ¿Cómo es juntarse en el mundo digital? No es lo mismo juntarse como hacían en una empresa que pasan oficina por oficina, ¿entendés? Claro. Entonces no lo pensaban, que no es simplemente trasladar al mundo digital, tiene otra regla el mundo digital. Tenés que estudiar las funcionalidades, tenés que estudiar las partes ocultas de los algoritmos, porque después eso va a definir la relación laboral. Entonces, las capacidades de los agentes para sentarse en la misma mesa con una empresa son muy bajas. Entonces, incluso, hasta tener un gobierno con las mejores intenciones, a mí lo que me ha pasado en América Latina es que lo que encuentro es que no tienen la capacidad técnica para realmente poder discutir mano a mano con una empresa. Entonces,
hay una simetría de base que impide una discusión un poco más razonada y más balanceada. Incluso esas discusiones son muy difíciles cuando del lado de las empresas ni siquiera hay una visión de la oralidad, como de estar empleando a esas personas, sino como, bueno, yo simplemente soy una aplicación, una tecnología que combina una oferta con una demanda y no como que, bueno, estos son trabajadores de mi plataforma y de mi empresa. Entonces, si estamos partiendo como de esa base, ya se complica un poco la discusión en el sentido, bueno, ¿por qué te voy a dar mis datos si esta es gente que usa mi plataforma y no empleados míos para poder justamente investigar estos temas de Claro, pero protección yo lo que te social? digo es, yo creo igual, no creo que la discusión sobre formalizar a todas las personas que trabajan en las plataformas y que le toca a la plataforma sea el camino. Porque en realidad las plataformas hay una parte que tienen sesgo, benefician, por ejemplo, al consumidor. Vos lo ves cuando usas la plataforma, ¿no? Si vos pedís un reintegro o lo que sea, vos te toca y el trabajador no. Entonces, o sea, hay asimetrías. Pero al mismo tiempo, tampoco se puede pensar que son empleadores, ¿no? Sino que es verdad que son intermediarios, pero con intereses para generar una renta. Entonces vos lo que tenés que hacer es regular esa renta. O de última, saber más para hacer plataformas que sean más igualitarias. Porque, de nuevo, el trabajo formal ese del pasado, es difícil que lo vuelvas a tener, realmente. Incluso sin la plataforma, si fuese solo nosotros dos, nos conectamos por WhatsApp y hacemos un te vendo, te compro, nos juntamos. O sea, va más para ese lado, ¿no? Ahora, pero bueno, perdón, dale. No, sí, hablamos de que también observan cosas de Latinoamérica y de otros países. ¿Hay iniciativas en otros países que les parezcan que son interesantes? Sí, hay un montón. Esta que decía, por ejemplo, en Brasil. Después tenés, por ejemplo, en Chile, tiene una regulación que lo que hace es decir, voy a empezar por la protección social básica, tipo accidente de trabajo. Bueno, y a partir de ahí van sumando un derecho, lo estudian y van sumando para que funcione. Si no, por ejemplo, hay países, por ejemplo en Bolivia, se quiso sobreregular y lo que le pasó, a la gente le salía tan caro a la persona que usaba la app, porque la app, cualquier costo se lo trasladaba Al consumidor. al trabajador, no al consumidor. Ah, No, consumidor no, al trabajador. claro. Los trabajadores empezaban a usar redes informales, tipo WhatsApp, en distintos barrios. Se vuelve al viejo modelo del delivery. ¿Entendés? Lo vemos por WhatsApp. Porque si es muy caro y todo cae sobre el trabajador dice, no me conviene usar la app. ¿Viste? Pasan esas cosas. Entonces, pero después vos tenés, por ejemplo, Uruguay está pensando en una ley nueva que tiene toda una parte del manejo de datos que realmente es moderno. Eso yo lo veo y digo, acá es donde para mí hay que empezar a hacer crack al sistema. El sistema ahora es una caja negra. Hay que empezar así para que entre luz, ¿entendés? Uruguay está empezando con esas políticas. Colombia empezó con una ley que quería formalizar. Se dio cuenta que lo que pasaba es que cuando más formalizaba, menos gente usaba la app, por estos problemas que yo les conté, porque el costo le terminaba cayendo al trabajador igual. Entonces el trabajador decía, no la uso más, ahora me cobran un fee muy alto. Entonces desarmó ese sistema y empezó también a trabajar parecido a Chile. Muchos países están avanzando, siempre igual, a mi entender, con una simetría de conocimiento y de poder muy fuerte. Y eso, para empezar una discusión, en sentarte en la mesa con una plataforma que puede ser global o regional, es difícil. Ya empezás con una cancha que está un poco inclinada, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en Sur Futuro, tratamos de trabajar ayudando a esas otras voces para que vayan un poco con más herramientas, ¿viste? Con más datos, con más ideas, con más evidencia para poder tener una discusión un poco más informada y no caer siempre en el desconocimiento, que es lo que termina pasando. ¿Qué otros temas relacionados obviamente al mundo laboral les preocupan especialmente a ustedes? Mira, nosotros trabajamos básicamente estudiando las grandes tendencias que cambian el mercado laboral. Por ejemplo, una es que no tiene que ver con lo que hablamos, es el ambiente. Nosotros tenemos todo lo que contamos de esos trabajos, la factoría, generó un costo muy alto. Y es que estuvimos generando calentamiento global, emitiendo mucho carbono, ¿no? Imagínense que en esa época la imagen de prosperidad de un país era una fábrica, una chimenea que tiraba humo. Hoy es como, no, bueno. Entonces, tuvimos 50 años haciendo eso. Bueno, eso no va más. Entonces nosotros estudiamos cómo hacemos para ir generando empleos que no contaminen tanto. Esos empleos no son solo de alta calificación, también son, por ejemplo, recicladores urbanos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para
integrarlos a cadenas de valor porque realmente contamina menos que el viejo modelo, por ejemplo. Después trabajamos con tendencias demográficas. Vieron que se habla mucho de las tendencias demográficas, cae la tasa de natalidad, todo eso. Eso tiene muchas implicancias para el mercado laboral, muchísimas, porque estamos envejeciendo, hay menos gente que esté en edad de trabajar. Entonces es complejo, porque hay poco trabajo, pero al mismo tiempo también hay menos gente que esté sosteniendo el sistema para los adultos mayores y para los niños. Hablaste de tasa de natalidad y nos miramos porque hace un par de programas con Argentinos por la Educación, que es otra ONG, Sí. hablamos sobre educación en términos de la caída de la natalidad, que digamos es un paso previo al trabajo, Exacto. ¿no? Viendo que vamos a vivir en una Argentina con todavía menos gente, por lo menos menos gente joven y nativa en Argentina, porque también puede haber movimientos inmigratorios, etc. Es un paso previo, ¿no? La formación decían, bueno, cómo se van a mover los jardines de infantes, los primarios, los secundarios, y ahora hay que pensar también en el trabajo, que es donde capaz puede llegar a faltar mano de obra en obra de infraestructura, en una base de datos, en una fábrica o en lo que sea. Claro, digamos que, por ejemplo, nosotros también estudiamos a nivel global y vos ves, por ejemplo, África o el sur de Asia, el problema es que hay demasiados jóvenes para las oportunidades de empleo. Entonces, el problema es, hagamos algo, lo que sea, hagamos algo, lo que sea. Después tenés países como nosotros donde está la problemática joven que ustedes estuvieron hablando y al mismo tiempo todo el mercado laboral va envejeciendo. Y eso es un problema, porque si no logramos que siga habiendo gente que haga cosas copadas, que estén buenas y que sea mucha gente, no podemos sostener a todo el sistema. Esto que decíamos de la jubilación, vos mencionaste antes, cuando antes tenías mucha más gente en población activa que población pasiva, ¿no? Entonces, Hoy es distinto, creo que son 2 activos por cada pasivo o algo claro, así. pero encima, por todo lo que pasa en la economía argentina, los activos tampoco son muy productivos. No es que tenés un trabajo que genere un valor. Debo decir, son pocos trabajos, pero hay una renta para repartir. Bueno, podemos envejecer. Japón, ¿entendés? Envejeció, vende a todo el mundo, vende cosas de muy buen nivel, con menos empleo, pero ese empleo es tan productivo que sostiene un sistema súper avejentado. Bueno, nosotros vamos camino a tener mucha gente vieja y trabajos poco productivos. Es lo peor que te puede pasar. No solo poco productivos, también esto, como trabajos sin aportes jubilatorios, digo que no están como contribuyendo a ese mismo sistema que Claro, después tiene que informales. sostener. Claro, lo que pasa es que, por esa- ejemplo, uno podría pensar, porque vos tenés distintas formas de aportar a la vejez. Por ejemplo, muchos países en Asia y también en África obligan a las familias a que cuiden de sus padres, por ejemplo. Transferencias intrafamiliar. Suena muy aburrido el término, pero hay leyes. En Indonesia hay una ley, por ejemplo. Te dicen, si tu padre envejeció, vos como activo tenés que, una parte de tu ingreso tenés que, imagínense, tenés que, bueno, eso Bueno, quiere algo decir tipo que, alimentos acá para los niños, pero al revés, como en la etapa Claro, más grande de la claro, vida. exactamente, que en vez de que haya un sistema jubilatorio que vos aportás al Estado y el Estado reparte, vos decís, bueno, no aportes al Estado, pero hacete cargo. Bueno, lo que digo es otro sistema, ¿no? Como sea, para toda la sociedad, sea que esté el Estado no metido, hay un problema. Si vos, de nuevo, yo miro para adelante, nosotros hacemos simulaciones para adelante sobre cuánta tiene que ser la productividad. Por cada persona que trabaja, cuánto tiene que generar, para cuánto tiene que ser la torta, para que alcance para niños y viejos, y tenés un problema hacia adelante. Entonces, todo lo que ustedes cuentan sobre el problema de los jóvenes para conseguir un empleo, también resuena en términos del sistema en su conjunto, ¿entienden? Ya nos van a venir a buscar, Fran. Sí, sí, Ya los padres de envejecer y van a ustedes. querer trabajo joven. ¿Podemos tocar un poco el tema pluriempleo antes de...? Sí, claro. El pluriempleo es un rasgo propio del mundo emergente, digamos así. Después se le suman cosas. Argentina, como siempre, como en todo, es un país medio único, ¿entienden? Me acuerdo, o sea, hay un economista muy conocido que decía en la década del 50 del siglo pasado que hay 4 tipos de países, ¿no? Los ricos, los pobres, Argentina y Japón. Tipo que nadie los entendía, pues Japón fue un milagro. Argentina al revés. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo tratando de, y siempre parece que llegamos, no llegamos, ¿no? Estamos ahí a punto de que nos va bien y cuesta. Entonces, primero eso, Argentina tiene una capa de complejidad, pero en general lo que vamos es a, como yo decía al principio, mercado de trabajo mucho más fluidos y más fragmentados. Eso quiere decir que vos no tenés un grupo de trabajo para toda la vida.
No tenés un trabajo para toda la vida, una oficina, un lugar. Vos vas a estar rotando, armando, desarmando, ¿no? Eso pasa en todo el mundo. Y mucho de lo que se llama la ansiedad que ocurre en los jóvenes es porque vos decís, ¿dónde vas a estar en 2 años? ¿Qué me haces esa pregunta? Me estás matando. ¿Entendés? Porque es verdad, o sea, ¿no? Es tan fluido, entonces aparece esto, ¿no? La idea de tener varios empleos, de tener conexiones más cortas. Antes el empleo definía tu identidad. Un lugar de trabajo, la gente se ponía la camiseta literal de un lugar, ¿no? No, yo soy tal, yo trabajo en tal fábrica, qué sé yo. Eso no existe más. No existe más. No, eso en todo el mundo. Entonces, hay un tema de lo que se llama la alta rotación. Eso hace que vos todo el tiempo estés cambiando y estés entre empleos, con empleos part-time, Claro, sumando horas el fin de semana, todo el tiempo. y buscando también una changa más para, digamos, llegar más holgado a fin de mes, o llegar a fin de mes, o poder, no sé, pagarle la escuela privada a tus hijos en vez de mandarlos a la pública, o la Claro, situación pero- en la que sea que estés, la gente necesita sumar algo más para mejorar su estilo de vida. Claro, pero yo Por lo que te ahí- digo es, exacto, pero yo te digo es, vos tenés un pluriempleo que aparece cuando hay un problema en la economía, una crisis, ¿no? Como ahora. Entonces vos decís, tengo que salir a buscar otro trabajo. Bueno, me acomodo a Uber un rato, después voy a donde mi trabajo anterior, etc. Pero en el fondo, si vos mirás mercados laborales nuestros de un poco más abajo en la calificación, alguien que hace changas o un poquito más, todo el tiempo el pluriempleo, hacen lo que sea, ¿entendés? ¿Qué hace? Bueno, pinto, arreglo. Pará, ¿cómo? En un país rico eso son profesiones distintas, ¿me entendés? O sos pintor o sos plomero. No, ¿acá qué hago? Y hago lo que todo, ¿entendés? Entonces, en los países cuanto menor es su nivel de ingreso, peor funciona el mercado laboral, independientemente de si hay una crisis o no, los trabajos son mucho de hago un poco de todo, ¿no? Entonces, eso se llama Sí, que haces lo que me pidas. claro, o sea, eso está. América Latina nunca lo pudo solucionar. Imagínate, hay un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, Claro. de Galeano. Está escrito a principios de los 70. Entonces, lo que habla es de los toderos. Entonces, habla de personas, en aquella época eran más hombres, toderos, personas que su trabajo es hacer de todo un poco. Y si uno mira acá, incluso lo que vos haces, si vos después tenés un medio, sos manager de un unipersonal, ¿entendés? Sos un manager de tu empresa propia, salís a vender tu servicio, como dijiste vos antes. Entonces tenés que saber un poco de marketing, algo de contabilidad, che, me guardo esta guita. O sea, de pronto es como que vos solo sos una empresa compleja. Eso es pluriempleo también. Tenés que saber un montón de cosas al mismo tiempo y eso es muy propio de nuestros países. En países ricos, en realidad, incluso un plomero aprende mucho de plomería. Nosotros acá el plomero tiene que aprender de contabilidad, finanzas, marketing, cómo usar digital, cómo usar WhatsApp. Comunicación. Comunicación. Hacer videos en redes. Hoy en para- día, Claro. claro, se tiene que publicitar a alguien para conseguir nuevos clientes. Si no está en las redes sociales, o ese plomero probablemente le vaya Claro, peor. entonces lo que te digo es que la naturaleza de nuestros trabajos ya es tipo pluriempleo. A eso sumarle una capa de complejidad De cuando uno crisis. tiene un problema de ingresos, de crisis o de cambio estructural. O sea, y suma una cosita cuando uno mira lo que está pasando ahora en particular, que para mí se parece a los 90 en este sentido. Una crisis puede ser 2001, puede ser, no sé, la pandemia, 3 meses de boom, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en realidad estás como en una cosa que no hay nada, hiciste un cambio estructural y no es que esto dura 3 meses? Ya es un cambio que parece que tiene largo aliento, ¿no? Eso tiene efectos mucho peores, ¿entienden? Pero no es como decir, bueno, me banco 3 meses con los ahorros, acá es como, no sé a dónde va a haber Sí, empleo. no ver el ¿entienden? horizonte como, bueno, prepararse hasta que esto Claro, siga. los trabajos que existían no van a volver a existir rápidamente. En 2001, en 6 meses vos estabas con los mismos trabajos de nuevo. Eso no va a volver a pasar ahora, entonces es mucho más complejo. Bueno, Ramiro, me gustaría agradecerte mucho que hayas venido para acá. Creo que lo disfrutamos un montón. Bueno. Lo podemos repetir, ¿no? Sí, En otra ocasión. cuando quieran avisan y... Con algo particular o con algo también así, algo general, como estuvimos hablando, porque tocamos un montón de temas. Y bueno, después esto obviamente se va a estar subiendo, tanto el segmento entero como los distintos momentos capaz especiales del programa que lo podemos hacer circular en redes sociales.